A contramano. Hay un tema muy olvidado por todos nosotros que no moviliza a nadie y sin embargo es gravísimo, que es la situación de la tercera edad de nuestro país hace muchas décadas. Vamos a ver cómo está durante este gobierno. Tenemos alguna idea de que está aún peor, pero no nos gusta sospechar cosas, nos gusta saber. Es por eso que estamos hablando con Eugenio Semino. Él sabe muchísimo, es gerontólogo y defensor del pueblo de la tercera edad de Cava y nos va a dar certezas sobre la situación general actual. ¿Cómo te va, Eugenio? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Un gusto poder estar contigo y bueno, con los oyentes como siempre. Igualmente, muchas gracias por atendernos, es un gran placer hablar con vos. A ver, bueno, contanos, ¿cómo está la situación? Mira, vos decías algo al presentar la nota, está invisibilizada, lo que significa que yo creo que es la única política de Estado con el acuerdo de todas las fuerzas. Porque No te creas, pero claramente es uno sin grieta, en eso acordamos. Efectivamente, porque vos fijate que el Congreso de la Nación hace 7 meses ya está discutiendo cual si fuera una fórmula magistral, cómo reajustarle los saberes a los jubilados. En paralelo está vigente el decreto del Poder Ejecutivo, donde el reajuste se viene haciendo por IPC, es decir, por precios consumidor. El gran debate en realidad tiene que ver con que todos acuerdan con precios consumidor, con IPC, pero hay un sector que llevó a la media sanción en diputados que quiere incorporar, más allá de lo que acuerda, un 7.2% de recomposición por única vez, por lo que hubieron perdido las jubilaciones y pensiones durante el mes de enero respecto a la inflación, que fueron 20 puntos, de los cuales el Ejecutivo ya había recompuesto 12.5. Claro, primer gran amnesia colectiva, y por eso este acuerdo tácito, este pacto de silencio, es que los saberes vienen perdiendo por lo menos, obviamente hacia atrás podemos ir hasta tiempos inmemoriales, pero por lo menos progresivamente desde hace 7 años. Por lo cual, este silencio se explica porque en esa pérdida estuvieron todos comprometidos, en las distintas administraciones y obviamente profundizado en la actual. Por lo cual, cuando vamos a los valores de los saberes y a lo que reajustan estos saberes por IPC, nos encontramos con otra gran mentira que no es tratada de disimular, de esconder, sino que es a la luz del día. Porque el IPC que se aplica, precio consumidor, insisto, es para algunos. La gran mayoría no lo reciben plenamente. Y explico. En un caso práctico, vamos a este mes, el mes de agosto, el IPC se hubo aplicado es del 4.6%. Pero hay 6 millones de argentinos que en realidad reciben los saberes mínimos, son los jubilados de haberes mínimos, que el IPC del 4.6 se le aplica exclusivamente sobre su haber, es decir, llegaron con el 4.6 a 225.000 pesos de haber. Y hay 1 millón más, que son las pensiones no contributivas y las PUAN, que son las que se llaman hoy técnicamente las submínimas, es decir, que están peor que las que estoy describiendo, las pensiones no contributivas, y después vamos a hacer un párrafo aparte de esto, que son las que perciben personas con discapacidad
son el equivalente al 70% de esos 225.000 pesos. Y las PUAN el 80%, la pensión universal por adulto mayor. Estos son los submínimos. Tanto estos como las mínimas reciben desde hace, y precisamente este mes, desde hace 2 años, una suma en negro no remunerativa, cosa imposible de explicar en cualquier país del mundo, porque los estados pagan en blanco. Es decir, acá se le da a estos 6 millones de argentinos una suma que es discrecional, que es lo que se le ocurre al ministro de Economía de turno, al gobierno de turno. Por ejemplo, en el 2023 esa suma crecía previo a una elección y se desmoronaba al día siguiente de la elección. Y ahora, ¿qué nos encontramos? Esa suma, llamada bono, pago en negro, no remunerativo, sobre el cual no se aplica ni la movilidad del IPC, que no sirve tan siquiera para el cálculo del aguinaldo, pero que hay algo más gravoso de todo esto, que como decía anteriormente es la discrecionalidad. La dan de lo que se le ocurra. Y en este caso nos encontramos que ¿qué hace esta administración? Repite el mismo número, por ejemplo, ahora en agosto, por 6º mes consecutivo, de 70.000 pesos. Ese bono es nominalmente 70.000 pesos, sin IPC ni nada que se le parezca. Por lo cual, el jubilado de la mínima, con el bono llega a 295, la persona con discapacidad llega a 230 más o menos, un poquito más la PUAN. Lo que reciben no es IPC del 4.6, sino lo que están recibiendo por la suma esa fija que se repite, como te decía, por 6º mes, están recibiendo 3 puntos de reajuste, por debajo de la inflación. A su vez, hay que tener en cuenta otro tema que no es menor y que tiene que ver con esa discrecionalidad. Por ejemplo, si ese bono se hubiese ajustado por IPC, como la jubilación, en lugar de 70.000 pesos, este mes debía haber sido de 117.000 pesos. Bueno, esto representa, este segmento, más del 80% de los beneficios. Por lo cual, como verás, lo que se va haciendo, se sigue ahorrando, entre comillas, a partir del deterioro de la calidad de vida y de la pérdida de la vida de los jubilados. Cuando la administración festeja todos los meses algo que llaman superávit fiscal, quienes colaboraron involuntariamente, obviamente, con ese superávit fiscal son los jubilados y pensionados y personas con discapacidad, porque pusieron el 35% de lo necesario para que ese número se convierta en superávit. Ustedes habrás visto vos, que se habla mucho de, las obras públicas paradas. Bueno, la obra pública parada, y bueno, con todos los gravámenes que esto implica, solo representa del superávit 15 puntos. Los jubilados que pagan con su vida ponen casi el doble. Ese es el estado de situación. Y los diputados y los senadores, ahora pospusieron para la otra semana, siguen discutiendo 7.2 agregarle por un mes a ese IPC. Para todo este sector que describo, ese 7.2 oscila entre 11 y 15.000 pesos. No mueve el amperímetro de su miseria. Una locura, y aparte, bueno, nosotros hemos hecho alguna otra entrevista en la cual
los famosos 5 puntos de ahorro del PBI se solucionaban sacando exenciones impositivas a grandes empresarios, así que todo se torna más dramático todavía y más hipócrita. Sí, mira, inclusive esto que estoy comentando, yo tuve una charla que participaron 2 economistas que están de acuerdo con la dirección que ha tomado la economía actualmente. No está ninguno de los dos con la escuela austríaca, pero uno es de la escuela de Chicago y el otro de la escuela de Harvard. Y están ambos, bueno, de acuerdo con las diferencias técnicas y metodológicas que tienen las distintas escuelas, pero sí coincidieron ambos, que el gran ajuste se está haciendo sobre las jubilaciones y pensiones. Vale, algo que nosotros habíamos aprendido contigo fue que la licuación de haberes previsionales forma parte de un acuerdo, ¿no? Que hemos sellado con el Fondo Monetario, o sea, que trasciende este gobierno. Sí, esto, bueno, es en los documentos bases para con el fondo. Uno, bueno, puede llegar a los acuerdos del 17, de 2017, pero si vas a los acuerdos primarios que llevaron a la privatización del sistema del año 93, se decía exactamente lo mismo. La licuación de los fondos de pensión, como se llama en los países anglosajones, ¿no? Se sigue dando con los consensos. Nosotros también hace más de 2 años hablamos de crisis humanitaria, porque sí, lo recuerdo. Claro, a esto que estamos hablando, que es la economía de este sector, que no llega a cubrir 1/3 de su canasta de necesidades básicas, hay que agregarle algo que sigue pendiente y de lo que no se sigue hablando, que es la crisis del sistema sanitario, ¿no? Un sistema sanitario que venía con problemas estructurales prepandemia. En la pandemia se estresó definitivamente y hoy todos los subsistemas, tanto los públicos como los privados y los solidarios, están en crisis. La crisis se manifiesta en prestaciones tardías, en medicación que no se puede comprar, en estudios que no se pueden hacer y fundamentalmente en lo irrecuperable a corto o mediano plazo, que es la pérdida del recurso humano. ¿Tenés cifras de muertos? Vamos a plantearlo en términos bélicos porque es así. Parece, el resultado es tan violento como si estuviéramos en guerra y nos estuvieran bombardeando, me parece. Es una pandemia donde los óbitos no se miden por televisión, no se ven por televisión. Por eso es muy difícil el conteo. Nosotros nuestras estadísticas las tomamos de lo que son nuestras propias actuaciones. Y te digo, no hay día que en más de 5.000 casos que tenemos, sobre todo por temas de salud, no fallezca gente a quien nunca le llegó el tratamiento, la operación, o que está padeciendo, esperando, con una bolsa de ostomía, 7, 8, 9, 10 meses, una intervención quirúrgica. Así que, te digo, es muy difícil estadísticamente, pero dentro del pequeño mundo de la atención, como lo tenemos nosotros, esto registrado, lo tiene cualquier otro colega de un hospital o de cualquier servicio de salud. Había una frase de Martin Luther King que no es textual, pero decía que no le preocupaba la maldad de la gente deshonesta, corrupta, sí la pasividad de los buenos, ¿no? No es textual, pero es muy buena como concepto, sí, la frase. Ahora, vos que sos un defensor de esta causa silenciada, de los políticos descuento que recibís silencio e indiferencia, de la gente de a pie, que no ha llegado, pero salvo que se mueran antes van a llegar, ¿qué respuesta tenés? No, pero te explico el fenómeno. Bueno, tampoco hay respuesta de los sindicalistas, ¿no? Mientras que el jubilado es un trabajador jubilado, no es un extraterrestre que un día llegó. Claro, totalmente, es verdad. Es parte de... Deberían tomarlo como lo que son, gente propia.
como lo toman en el mundo. Acá vos fíjate que hacen sus movilizaciones, sus reclamos. Ya por el punto 42. Un punto que dice, bueno, y mejorar las jubilaciones, ¿no es cierto? Mirá, hay algo que hoy coopta y explica ese silencio y naturalización de la sociedad. Nadie se ve a sí mismo como un viejo, nadie se ve a sí mismo como un jubilado. Es decir, no es un puerto deseado, sino es algo que es tan patético a lo cual no se quiere llegar. Esto lleva a lo que son las sociedades querascofóbicas, sociedades que tienen un enorme miedo al envejecimiento por esta negación. Como el envejecimiento tiene dos componentes, uno es el paso del tiempo y el otro es la libertad, es decir, depender de uno mismo, lo que va a pasar inexorablemente, uno lo niega para su propia vida y vamos llegando, porque el paso del tiempo se da, y lo que preferimos es meternos adentro de nuestro caparazón para que no nos alcance. Pero esto es lo que explica también patologías tanáticas dentro de la juventud, es decir, grupos en retiradas, grupos con adicciones. Se estudió mucho en el mundo. La especie humana no me sorprende, de hecho, no es el primer comportamiento tonto, extraño, negacionista que he visto en mi vida, pero es gracioso porque cuanto más, me imagino que cuanto más se maltrata a los ancianos, más se refuerza esta negación de la gente que todavía no lo es. En lugar de solucionar ese maltrato, es como que todo se va potenciando hasta que en algún momento va a explotar. O sea, no sé, es una especie de campo de concentración virtual el de la gente de la tercera edad. Sí, inclusive llegamos a las grandes contradicciones. Decirle a un chico hoy que aporte para un sistema jubilatorio, algo que en generaciones anteriores era normal y exigido. Hoy todo el mundo, al haberse convertido ya en un tema cultural, jóvenes 30, 40, 50 años, no, por 2 pesos más en el bolsillo no aportan. Con lo cual... Y a los empleadores les encanta, y al gobierno también. O sea, todo se refuerza, pero va hacia el abismo. Claramente va hacia el abismo. Yo creo que estamos en el abismo. Lo que pasa es que los argentinos somos inerciales de pensamiento. Creemos que lo que fuimos una vez lo seguimos siendo. Entonces seguimos hablando, por ejemplo, del sistema previsional. El sistema previsional tiene parámetros muy claros. Uno de ellos, el haber jubilatorio, es un salario diferido. Vale decir, tiene que tener el mismo valor que lo que fue tu salario en actividad. Tema 2, tiene que tener relación con tu historia laboral, ser proporcional y equitativo. Ninguno de estos preceptos, que son los tradicionales, es la definición tradicional de previsión social, se cumple. Vos imaginate, hablábamos de 5 millones de jubilados y pensionados, cobran una mínima de 200 y poco mil pesos, que nada tienen que ver con su historia laboral, ni con su historia social, y menos con la cobertura de su canasta de necesidades básicas. Por lo cual, lo que tenemos y no queremos reconocer, no hay peor cosa para una enfermedad que es no aceptarla, por lo cual a partir de eso no hay cura. Tenemos un programa de subsidios por la edad. Cuando llegás a 65 años, alguien que esté en ese momento en el gobierno te va a dar algo. Ese algo tiene que ver con lo que establezca la decisión de caja de ese momento, del ministro, del presidente o lo que fuera. No, nada tiene que ver con tu derecho. Yo creo que, bueno, de todos modos, describirlo, insistir, para los gerontólogos vivimos de nuestras propias frustraciones, pero también insistimos porque tenemos que tener la condición necesaria de ser optimistas para levantarnos cada día, ¿no? Y te acompañaremos también, es por eso que seguís teniendo micrófono y lo seguirás teniendo, porque nos interesa mucho
aquello por lo que luchás, ¿no? Ni hablar, porque de hecho esta masacre tiene que parar, como en tantos otros ámbitos de nuestra sociedad. Así es, te agradezco muchísimo y bueno, la conclusión tal cual lo decías, con esta harina tenemos que hacer pan. Sí, totalmente. Bueno, querido, nos irás contando qué es lo que va sucediendo y en algún momento tendremos cosas más lindas de qué hablar. Te agradecemos muchísimo esta charla, ¿eh? Un abrazo grande, el Un agradecido abrazo soy. muy grande. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!